Un sueño roto, un cuerpo en la carretera, varios sospechosos, pero ninguno culpable. Esta es la oscura historia de una joven actriz que nunca volvió a ver el amanecer desde la seguridad de su casa. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Agente 593. Hoy les contaré la historia de Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra. Pero antes de iniciar, ¿de dónde viene el nombre de Dalia Negra? Un poco antes de su homicidio se había estrenado la película La Dalia Azul. La protagonista era secuestrada y asesinada, algo similar a lo que le pasó a Elizabeth. Además, se vestía de negro, por lo que decidieron llamarla la Dalia Negra. Elizabeth Short nació en la ciudad de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, el 29 de julio de 1924. Su madre fue Phoebe Sawyer y su padre Cleo Short, quienes habían tenido 5 hijas mujeres. En octubre de 1930, cuando Elizabeth tenía tan solo 6 años, ocurrió el primer hecho que marcó la vida de toda su familia. Su padre simuló un suicidio. Dejó su auto bajo un puente y desapareció de sus vidas. Sin embargo, 13 años después, cuando Elizabeth cumplió 19 años, su padre reapareció de manera sorpresiva. La madre de Elizabeth nunca pudo perdonarlo, pero ella, que soñaba con acercarse a la ciudad de las estrellas del cine, decidió mudarse con su padre a Vallejo, California, en busca de fama. En 1943 tuvo una discusión con su padre que la llevó a mudarse sola. Sin embargo, sin alguien que la supervise, la llevó a su primera detención por beber alcohol siendo aún menor de edad, por lo que la devolvieron a casa de su madre. Pero esta soñadora no se detuvo y convenció a su familia de dejarla vivir sola en Florida, donde decía que tenía varios amigos que la ayudarían en su ascenso a ser una famosa actriz. Cuando llegó a la ciudad, encontró rápidamente un trabajo como camarera. Justo cuando trabajaba en el lugar, conoció a quien sería su futuro prometido, Matthew Gordon, quien trabajaba en la Fuerza Aérea, y lo destinaron a la India. Lamentablemente no pasó de ser solo el prometido de Elizabeth, ya que en agosto de 1945 murió en un accidente aéreo. Elizabeth seguía convencida de que solo necesitaba un golpe de suerte para hacerse famosa. Mientras esperaba el milagro, vivía en hoteles baratos de la ciudad de Los Ángeles, gastando lo que ganaba en maquillaje y ropa. Sin embargo, el jueves 9 de enero de 1947, Elizabeth Short fue vista en el bar del Hotel Cecil, el mismo hotel donde desapareció Elisa Lam. Aproximadamente a las 10 de la noche cruzó el lobby y salió a la calle. Sin embargo, nadie nunca volvió a verla con vida. El 15 de enero de ese mismo año, en un terreno baldío de Leimert Park, a las 8:40 am, Betty Bessigner, que caminaba con su hija de 3 años, vio lo que parecía ser un maniquí partido en dos al lado del camino. Curiosa, se acercó a ver el supuesto maniquí, cuando se llevó la sorpresa más desagradable de su vida. No era plástico lo que veía, era una mujer de carne y hueso. Inmediatamente llamó a la policía y cuando examinaron el cuerpo se dieron cuenta que no había ni una sola gota de sangre en él. También parecía que sus cortes habían sido tratados con alcohol. Además, encontraron una bolsa de cemento con restos de sangre de la víctima. La identidad del cuerpo fue identificado de inmediato. Era Elizabeth, la aspirante a actriz. El cuerpo había sido cortado por la mitad a la altura de la cintura y le habían drenado toda la sangre. Su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas. Además, había sido asfixiada, maniatada y torturada en vida durante 3 días. Elizabeth había sufrido el infierno en vida. Existen varios sospechosos en este caso. Uno de ellos fue Mark Hansen, el dueño de un nightclub al que ella solía ir. La había visto el 8 de enero y se comunicaron telefónicamente al día siguiente. Él y su novia eran amigos de Beth e incluso la habían alojado en su casa varias veces cuando ella no tenía dinero para pagar por una habitación. Admitió que nunca pasó nada entre ellos. Otro sospechoso fue Robert Manley, un muchacho de 25 años que estaba casado. Le dijo a la policía que la había encontrado a Elizabeth caminando el 8 de enero y que como ella no tenía un lugar en donde dormir, la llevó a un motel. Sin embargo, aseguró que esa noche no había pasado nada. De hecho, su esposa declaró que en esa noche Robert había dormido en su casa.
Tiempo después, el 23 de enero de 1947, el supuesto culpable llamó al director de Los Angeles Examiner para decirle que estaba preocupado porque consideraba que no estaban tratando bien el tema y ofreció enviar objetos de la joven víctima. Al día siguiente llegó un paquete al diario. Dentro de él estaba el certificado de nacimiento de Beth, fotos, tarjetas, recortes que informaban la muerte de su novio piloto y una agenda. En algún momento entre el 10 y 15 de enero, los días en los que estuvo desaparecida, quien la había matado retiró la valija de la estación de ómnibus sin que nadie se diera cuenta. Las pertenencias de la joven estaban en su poder. El anónimo durante mucho tiempo siguió mandando cartas al periódico. Las firmaba como el vengador de la Dalia Negra. En 1999, un indicio sobre un nuevo sospechoso llegó en el caso de Elizabeth. Se trataba del padre de Steve Hodel, un detective de homicidios de la ciudad de Los Ángeles, quien un día estaba ordenando las pertenencias de su padre George, que había fallecido poco antes, cuando se encontró con fotografías comprometedoras de Elizabeth. Asustado porque el asesino puede ser su padre fallecido, empezó a investigar y encontró recibos de compras de cemento, 10 bolsas de la misma marca que se encontraron en la escena del crimen. George Hodel fue un cirujano famoso que vivía en Casa Souden, una importante mansión con un enorme sótano en el que mantenía largas fiestas sexuales y en la que practicaba la poligamia, ya que allí también estaban sus 2 exmujeres. Incluso se dice que en 1949 su hija de 14 años lo acusó de abuso sexual. Los resultados de las pesquisas de Steve Hodel fueron relevantes. La caligrafía de las cartas que había recibido los periódicos y la de su padre eran similares. Durante los días en los que ocurrió el asesinato, la familia estaba de vacaciones y George se había quedado solo en casa. Otro dato que le llamó la atención fue que su padre manejaba un Packard sedán negro del 36, un vehículo similar al que algunos vecinos habían visto cerca del terreno en el que encontraron el cuerpo de Elizabeth. Tiempo después, Steve López, un periodista de Los Ángeles, tuvo acceso a información clasificada sobre el crimen. En esta carpeta policial se confirmaba que George Hodel había sido uno de los 6 sospechosos que habían estado bajo vigilancia. Uno de los audios que se encontró en la carpeta decía: «Date cuenta de que no había nada que pudiese hacer. Puse una almohada sobre su cabeza y la tapé con una sábana. Conseguí un taxi. Murió a las 12:59. Pensaron que había algo extraño. Bueno, ahora pueden haberlo descubierto. La maté». En otro audio, el médico afirmaba: «Suponiendo que matase a la Dalia Negra, no pueden demostrarlo ya. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta». Steve creyó que fue un crimen pasional, pues Elizabeth y Hodel se habían conocido en 1946. Él se había enamorado de ella, pero Elizabeth solo estaba agradecida con el médico por los favores económicos que él le hacía. Se cree que George le confesó sus sentimientos, pero ella no le correspondió. Todo esto convirtió al caso de la Dalia Negra en un homicidio sin resolver, pero es el más famoso de la historia de los Estados Unidos. Este caso inspiró libros, novelas, series y películas. Aunque nunca se cerró de forma oficial, todavía quedan dudas que quizá nunca se podrán resolver. Elizabeth logró ser famosa, pero no en vida. Y bueno amigos, hemos llegado al final del capítulo de hoy. Me gustaría conocer su opinión de este caso o de algún otro que quisieran que hagamos para todos ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestros videos. Nos vemos en otro capítulo. Hasta la próxima.